voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo. Con este vídeo en redes sociales, Pablo Iglesias ha anunciado que deja la vicepresidencia del Gobierno para disputar a Isabel Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hola, buenas tardes. Pablo Iglesias quiere una candidatura única de izquierdas. Hablará con el partido de Íñigo Errejón para que se sume a Podemos. Y ya ha propuesto a Pedro Sánchez, quien cree que podría sustituirle en la vicepresidencia. Alba Galán. Sí, le propone que sea Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo, quien ocupe ese cargo de vicepresidencia segunda del Gobierno, un cargo que dejaría Iglesias el próximo 18 de abril, día que arranca la campaña electoral en Madrid. La decisión se la ha comunicado a Pedro Sánchez esta misma mañana, según cuentan fuentes del entorno de Iglesias. Minutos antes de subirlo a Twitter, según esta información, Sánchez habría conocido la noticia en su viaje ya en Francia. Pablo Iglesias ha ocupado la vicepresidencia segunda poco más de un año y su llegada a Moncloa estuvo precedida de sonados desencuentros con el propio Pedro Sánchez y declaraciones de desconfianza mutua. Discrepancias que en los últimos meses se han multiplicado con su socio de gobierno, sobre todo en asuntos como la vivienda, el ingreso mínimo vital o la monarquía. Vamos a escuchar lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso poco después de saber que Pablo Iglesias va a ser candidato a la presidencia en Madrid. España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa. Íñigo Errejón guarda silencio, pero la candidata de Más Madrid dice que se sentarán a hablar con Pablo Iglesias. Además, hoy la Asamblea madrileña ha decidido que no va a recurrir la decisión de los tribunales de mantener las elecciones autonómicas el 4 de mayo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mientras tanto, la incidencia de la pandemia sigue a la baja, con 129 casos por cada 100.000 habitantes. La noticia política sigue siendo la marcha de Pablo Iglesias del Gobierno para ser candidato en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Noticia que le han pillado en Francia en una cumbre con Macron a Pedro Sánchez. Sánchez le desea suerte y dice que tomará decisiones sobre su relevo en los próximos días. Y en los próximos días tomaré las decisiones que evidentemente debo tomar para facilitar el relevo y por tanto continuar el trabajo al frente del Gobierno, los distintos ministerios. Pese a que la decisión del todavía vicepresidente Iglesias de dejar el Gobierno ha sido una mera comunicación telefónica al presidente cuando ya estaba en Francia, Pedro Sánchez no ha mostrado que le incomode ni la forma ni el fondo. Hemos contactado esta mañana, le he deseado pues lógicamente suerte, no tanta suerte o un poquito de menos suerte que el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo. Más esquivo ha estado sobre la sugerencia que le ha hecho Iglesias para remodelar el Gobierno, y es que esa decisión es exclusivamente del presidente, que por otro lado no ha descartado ni confirmado que pueda ser Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, como quiere Iglesias. Cuenta Yolanda Díaz con todo mi apoyo. O sea, es una ministra que está haciendo un trabajo extraordinario. Tiene todo el respeto Unidas Podemos en su participación en el Gobierno de España, en su composición y, evidentemente, en el reparto que hicimos de esas funciones. Pues hay una vicepresidencia segunda que representa a Unidas Podemos en el Gobierno. Por tanto, en eso no va a haber ningún tipo de problema. Tono conciliador en la despedida. Pese a las diferencias que lógicamente tenemos porque formamos parte de dos organizaciones políticas distintas, con culturas distintas, el trabajo que he tenido con Pablo Iglesias, la coordinación y demás, ha sido óptima y además así lo he dicho en otras muchas ocasiones, que estaba satisfecho con el funcionamiento del Gobierno, con el funcionamiento del Gobierno de coalición. El presidente no ha aclarado si hará una minicrisis solo para sustituir al vicepresidente segundo o si va a aprovechar para hacer una remodelación más amplia. Iglesias quiere seguir en Moncloa hasta que empiece la campaña el 18 de abril, pero Sánchez dice textualmente que los nuevos cambios se conocerán en los próximos días. Inés Arrimadas sigue reunida desde esta mañana con la ejecutiva de Ciudadanos para solucionar la crisis provocada por la gestión de la moción en Murcia por los 3 diputados tránsfugas. Hoy suma una nueva dimisión. Creo que hay que asumir responsabilidades y ellos no lo están haciendo. No formará, por tanto, parte de la nueva ejecutiva, como quería Inés Arrimadas, que ha apartado a los 2 negociadores de la fracasada moción de censura en Murcia.
El fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha negado haber cobrado una comisión de 26.200 euros por mediar entre el partido y la consultora mexicana Neurona. Asegura que ha entregado documentación que acredita los trabajos de esa consultora. El juez investiga si se desviaron fondos electorales en la campaña de abril de 2019. Y el exsecretario general del PP y exministro Ángel Acebes asegura que nunca recibió sobresueldos de la caja B del PP, como señaló el extesorero Luis Bárcenas, y niega la existencia de esa contabilidad paralela. Ángel Acebes ha declarado como testigo en el juicio que continúa en la Audiencia Nacional. Sanidad ha notificado hoy 166 muertes, 11.358 contagios desde el viernes. La incidencia acumulada se sitúa en 129 casos por cada 100.000 habitantes. La presión en las UCI alcanza el 21,04% de las camas de cuidados intensivos. Lo ocupan pacientes COVID. España suspende la administración de la vacuna de AstraZeneca por lo menos 15 días, según hemos podido saber de fuentes de sanidad. Se une así a la decisión de otros países, como han hecho también hoy Alemania, Francia e Italia, después de detectarse casos de trombosis. Esta tarde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, informará con más detalles la decisión española de suspender la vacuna AstraZeneca durante al menos 15 días. Un año después de que empezara todo, salimos de la tercera ola de la pandemia con la mejoría de los datos y el avance en desescalada de las comunidades autónomas. En Cataluña, desde hoy, se puede salir de la comarca en grupos burbuja, y en Baleares, Ibiza reabre las terrazas y Mallorca permite consumir en el interior. Desde hoy está permitida la movilidad por toda Cataluña, aunque eso sí, siempre y cuando se haga con el grupo de convivencia y un certificado que lo acredite, y salir de la comunidad sigue estando prohibido. Además, el comercio no esencial va a poder volver a abrir los fines de semana, y los establecimientos de hasta 800 metros cuadrados van a poder utilizar todo el espacio, aunque con restricciones de aforo. Estas medidas de restricción van a durar 15 días, pero la Generalitat ya está estudiando los siguientes pasos. Hoy la portavoz del Gobierno, Meritxell Budó, ha dicho que tienen sobre la mesa que bares y restaurantes puedan volver a servir cenas y alargar el toque de queda hasta las 11 de la noche. Y en los Oscar parte como gran favorita este año con 10 nominaciones Mank, la historia sobre Ciudadano Kane, que protagoniza Gary Oldman, candidato a Mejor Actor. Por primera vez, 2 mujeres están nominadas a Mejor Dirección. Y hay 3 películas con participación española, pero Pedro Almodóvar no competirá al Mejor Corto. Vamos ahora de otro triste aniversario. Un día como hoy, de hace 10 años, empezó la guerra en Siria, un conflicto que ha dejado 500.000 de muertos y 11 millones de refugiados. Las guerras no sirven absolutamente para nada, solo para generar destrucción y dolor. Y el ejemplo más cruento desde la Segunda Guerra Mundial es la guerra en Siria. Deja ya 500.000 muertos, la mayoría de ellos civiles, y más de 12 millones de personas desplazadas o refugiadas en países limítrofes. Son las cifras que deja un conflicto bélico que dura ya 10 años. Una guerra que comenzó con estas protestas populares exigiendo libertad al régimen. Bashar al-Assad las aplastó y empezó un conflicto que ha devastado al país y en el que han intervenido actores locales, regionales e internacionales. Rusia, Irán y la milicia chií Hezbollah han conseguido que al-Assad permanezca en el poder y que haya reconquistado la mayor parte del territorio. Atrás queda el califato de los yihadistas del Estado Islámico, derrotados por los kurdos y una coalición internacional, aunque su amenaza continúa porque hay cientos de células durmientes. Lo peor de estos 10 años de guerra es el destrozo humano, ahora agravado por la pandemia. Los que huyeron han perdido la esperanza para volver. La mayoría de los que se quedaron viven en la pobreza. Y los rebeldes resisten en su principal bastión, Idlib, donde hoy se han manifestado contra el régimen, que sigue aferrado al poder. Preocupación en el Reino Unido por la carga policial durante el homenaje a la joven ejecutiva asesinada. Se ha abierto una investigación. Manifestantes siendo esposadas contra el suelo, empujones, gritos, más detenciones. La mayoría son mujeres que protestan por el asesinato machista de la semana anterior. Escenas de este sábado que han obligado a hablar incluso al jefe del gobierno británico. Desde luego que estoy preocupado por esas imágenes, ha declarado Boris Johnson, quien además ha anunciado una investigación de lo sucedido.
Y preguntado sobre si la jefa de la policía londinense tiene su confianza, sí, la tiene. Todas esas personas, en su mayoría mujeres, llevaban varias horas manifestándose con mascarilla pero sin guardar la distancia de seguridad, en un momento en el que las restricciones por el COVID prohíben drásticamente este tipo de concentraciones. Si hubiese sido legal, yo misma habría estado allí, argumenta la jefa de la policía, pero las organizadoras aseguran que todo transcurría con normalidad y fueron los agentes quienes provocaron los enfrentamientos. Diversas organizaciones han pedido la destitución de la jefe de policía, pero el debate está en el aire. ¿Qué es lo que prevalece? ¿La libertad de reunión, de manifestación o incluso de expresión, o la ley que restringe siquiera de forma excepcional todos esos derechos fundamentales por culpa de una pandemia global? La respuesta a esa pregunta no es sencilla.